Muy bien, entonces pasamos a nuestra tercera hora de clase del día de hoy y ahora lo que vamos a ver, jóvenes, es el mecanismo del mercado. Cuando nosotros vimos el capitalismo, dijimos que era un sistema de intercambio. ¿De intercambio de qué? De intercambio de mercancías, ¿verdad? De bienes y servicios. Y que tenía dos elementos fundamentales. Uno era la búsqueda de la ganancia. El empresario siempre va a vender un bien si cree que puede ganarse, tener una ganancia, ganar dinero con eso. Si no, no va a vender el bien, ¿ok? Y lo segundo era el mecanismo del mercado. Entendido el mecanismo del mercado como la forma autónoma, sola, como se organiza el mercado. En un sistema capitalista no hay alguien diciendo cuánto vamos a producir, qué vamos a producir, ni cómo lo vamos a producir. Están los agentes económicos tomando esas decisiones. Los que toman las decisiones de qué producir son las empresas recibiendo algunas señales. Y esa señal básica es el precio. ¿Por qué el precio es una señal básica para el productor? Jóvenes, porque su ingreso va a depender de a qué precio venda las cantidades que produce, ¿sí? Repito, el ingreso de una empresa está asociado con la entrada de dinero que va a tener por la actividad que realice. Ese ingreso es un valor en millones de bolívares, en dólares, en euros, en rupias, en lo que usted quiera. Y ese valor contiene dos elementos, el precio del bien y las cantidades que se vendan de ese bien, ¿ok? Entonces, cuando nosotros teníamos el ejemplo aquí, decíamos, bueno, con 100 entradas hay 5,000 personas que están dispuestas a revender la entrada. Si dentro de estos 5,000 hay un empresario que tenía 300 entradas por 100, ¿cuánto es? 300,000, ¿verdad? El ingreso de esa persona son 300,000. Si esas entradas él las compró a 50, ¿sí? Significa que él entonces se va a ganar, ¿cuántos, jóvenes? El doble, ¿no? Se va a ganar el doble, ¿verdad? O se va a ganar 150,000, ¿sí? Gastó 150,000 y se va a ganar 150,000 más, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que el precio aumente, va a haber el estímulo del lado del empresario a producir más, porque en la medida que aumenta su ingreso, si los costos se mantienen iguales, ¿aumenta qué? Su La ganancia. ganancia. Su ganancia. Por eso es que hay una relación directa con el precio. Me dicen cuando vean la pantalla completa con esta lámina que dice mecanismo del mercado. Listo. Ok, entonces, ese mecanismo del mercado es simplemente ese espacio donde va a converger oferentes y demandantes, cada uno persiguiendo sus propios intereses. Los oferentes son estas personas que producen y venden el bien, cuyo objetivo es maximizar su ganancia. Y los demandantes son estas personas que consumen el bien, compran el bien, y su objetivo es maximizar su utilidad. Repito, la utilidad se entiende como ese sentimiento de satisfacción que le produce a la persona comprar y consumir el bien, ¿ok? Tenemos entonces que el mercado va a tener estas dos curvas que están aquí, ya le hemos puesto las gráficas, y por ejemplo, si estamos en un precio de 100, hay 20,000 personas dispuestas a comprar el bien, pero solo 5,000 personas dispuestas a vender esas entradas, ¿sí? Cuando el precio es 150, todavía hay mucha más demanda que oferta, pero esta oferta es mayor que la que estaba aquí. Y así va ocurriendo en el punto en el cual el precio va aumentando. Hay más oferentes dispuestos a ofrecer entradas, pero también hay menos demandantes dispuestos a comprar esas entradas.
hasta que llegamos a un punto donde, que en este caso es 8.000, donde a este precio de 250.000 se hacen las operaciones, es decir, los productores ofrecen 8.000 entradas y los consumidores o demandantes compran esas 8.000 entradas. Ha ocurrido un punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser el punto en el que se cruzan estas dos curvas. Y desde el punto de vista teórico, ¿eso qué significa? Bueno, que consumidores y productores coinciden, están conformes con este nivel de precio. ¿Qué ocurriría si el precio va subiendo? Si el precio es 300, va a haber mucha más gente dispuesta a ofrecer las entradas, pero mucha menos gente dispuesta a comprarla. Y si el precio sigue subiendo, esta relación se va haciendo cada vez mayor. Va a haber más gente queriendo ofrecer las entradas, pero menos gente queriendo comprar las entradas. Entonces, al final, ¿cómo funciona el mecanismo del mercado? Bueno, el mercado va a estar generando una dinámica en la cual, si estamos en esta parte de aquí abajo, decimos que hay escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque la cantidad demandada del bien es superior a la cantidad ofrecida del bien, y lo que va a ocurrir aquí es que para que se elimine esta situación de escasez, el precio tiene que subir. Si, por el contrario, estamos en esta parte de arriba, lo que va a ocurrir es que a estos precios no todos los demandantes están dispuestos a comprar y los oferentes tienen que aceptar un precio menor para que ocurra un aumento de la demanda. Entonces, en definitiva, hay un punto en el cual convergen los oferentes y los demandantes y es ese punto de equilibrio. Y sobre este precio se va a mantener el equilibrio, salvo que hayan otros cambios, se va a mantener el equilibrio. ¿Y qué es precisamente lo que hace que lleguemos al equilibrio? Bueno, que no se va a mantener permanentemente la situación de escasez o no se va a mantener permanentemente la condición de sobreoferta, porque usted no quiere ni se va a quedar perennemente en un mercado donde no puede satisfacer su necesidad, ni el oferente se va a quedar con una mercancía fría allí en inventario sin poder colocar, ¿sí? Entonces es un mecanismo que funciona, un mecanismo que nosotros los economistas lo llamamos hasta mágico, en el cual siempre los mercados tienden al equilibrio, ¿sí? Imagínense una hiperactividad que haya en el mercado de coche en este momento. Y entonces hay muchísimos productores de hojas de hallata, muchísimos productores que están vendiendo carne, otros están vendiendo, ¿cómo se llama? Harina pan. En todos esos mercados, ¿verdad? Va a estar un consumidor, el que necesita la harina pan, va a estar en cada uno de esos locales viendo cómo es el precio, ¿sí? Y entonces, si consigue el precio más barato en el local 1, va a tender la gente a irse al local 1 y va a llegar un momento en que el precio va a aumentar en ese local 1, ¿sí? O en otro mercado resulta que la harina pan estaba muy cara, esa persona entonces se da cuenta que su caja registradora no está generando mayores ingresos y dice, tengo que bajar el precio y se va a ir a ese mercado, ¿sí? Ese, repito, es la magia de la competencia. Es la forma como opera el mecanismo de mercado. ¿Está claro? Aquí lo que ocurre en este mercado es que el punto de equilibrio se da cuando el precio es 250. Fíjese que decimos que al precio de 250 el mercado se vacía. ¿Por qué se vacía el mercado? Porque a cualquier otro nivel de precios, no todo vendedor consigue un comprador o no todo comprador consigue un vendedor. Veamos esa situación de escasez y de excedente y de escasez con más claridad. Aquí tenemos esa situación, ¿sí? O sea, aquí tenemos el circuito cuando no estamos en el precio de equilibrio. Entonces recuerden, C representa el precio de equilibrio en el cual a 250 coincide la oferta y la demanda en 8.000 entradas. ¿Okay? ¿Qué ocurre en el punto A?
en el punto A, voy a tenerlo aquí, el que tengo graficado aquí, si no me equivoco, es el punto F. En el punto F, quiero decir los montos, ¿sí? En el punto F, cuando el precio es 100, los demandantes están dispuestos a comprar entradas a ese precio, son 20,000. Tenemos 20,000 entradas que son demandadas a ese precio de 100. Pero del lado de los oferentes apenas tenemos 2,000 entradas disponibles, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Que los que más valoran el bien, que son todas estas personas que están aquí y que están dispuestas a pagar un precio más alto, van a pujar porque el precio suba. ¿Por qué? Porque en la medida que el precio sube, también aumenta la oferta de estas entradas. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Veamos el punto A para que entonces entendamos la dinámica en el punto A. En el punto A, si alguien me ayuda con el cuadro, que no lo tengo aquí, o sea, en esta lámina no está, este número que está aquí, ¿alguien tiene el cuadrito? A ver, en el punto A, la cantidad demandada son 5,000. A este precio de 350, solo 5,000 personas están dispuestas a ofrecer, a comprar ese bien, y en cambio hay 8,800 personas dispuestas a ofrecer las entradas. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que todo este grupo de personas que están aquí tiene, o sea, todas estas personas que tienen una mayor competitividad o consiguieron la entrada más barata o ese es el único negocio que tienen y tienen que ganar a juro en ese negocio. Todas estas personas están dispuestas a aceptar un nivel de precio menor porque inclusive para ellos a 100 era rentable, a 150 era rentable. Entonces para ellos 350 realmente era un precio muy elevado y ellos pueden aceptar 300 y todavía hay un grupo que puede aceptar 250. El punto de jóvenes es que en este precio de 250 se ubican todos los compradores y todos los vendedores que realmente valoraban el bien, ¿sí? Hay otras personas del lado de la oferta y del lado de la demanda que estaban respondiendo más a un incentivo por el precio que a realmente la necesidad de hacer la transacción, ¿sí? Entonces, al final lo que ocurre es que ni en situación de excedente ni situación de escasez se mantiene. Fíjense una típica cosa que ocurre. Si ustedes recuerdan, en Venezuela operó desde el año 2002 hasta más o menos marzo del 2018 un control de cambio. En ese control de cambio, el gobierno fijaba cuál era el precio al que se podía comprar dólares y decía cuál era la cantidad de bolívares que se necesitaban para comprar un dólar. Eso es lo que es la definición de tipo de cambio, ¿sí? Es el precio al que se intercambia moneda nacional por una unidad de moneda extranjera. Cuando empezó a escasear la oferta gubernamental, porque solo el gobierno estaría dispuesto a vender un bien muy por debajo de su rentabilidad, resulta que ya no se conseguían los dólares. ¿Qué ocurría? Pues la gente no se quedaba en este mercado oficial, sino que se iba a un mercado paralelo en el cual se fijaba un precio distinto para intercambiar los bolívares por una unidad de dólar. Siempre que haya escasez, porque haya una restricción en el precio, es decir, que alguien trate de imponer el precio, lo que va a ocurrir es que como hay unos demandantes que necesitan esta mercancía, se va a trasladar la cosa a un mercado no oficial, a un mercado paralelo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿A jóvenes? ¿Aló? Sí, Okay. sí, estamos aquí. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, déjenme tener aquí, pasar a esta parte la importancia del precio de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense, les coloco aquí a manera de resumen. Lo que ocurre en esencia en un mercado es que un comprador potencial de un producto intenta encontrar un vendedor potencial dispuesto a vendérselo y viceversa, ¿sí?
Cuando hablamos de mercado, hablamos de dos personas que tienen el interés sobre un bien y que van a realizar un intercambio. Se dice que el mercado alcanza su equilibrio cuando todo comprador potencial encuentra un vendedor que se dice que el mercado alcanza el equilibrio cuando todo comprador potencial encuentra un vendedor. Se igualan en ese punto entonces la oferta y la demanda. El punto de encuentro es posible a un nivel de precio específico y único, ¿sí? Hay un nivel de precio en el cual se logra esta situación. En otros niveles de precio o hay escasez o hay excedentes. Es en este precio donde nosotros decimos el mercado se vacía. No se quedan ni cantidades frías ni hay un tema de demandantes que no logran satisfacer su necesidad del producto. Entonces, dicho de otra manera, el precio se moverá hasta el nivel en el que desaparezca la oportunidad de mejorar para los productores y los vendedores. Por eso es que decimos que en este punto el mercado se vacía. Entonces, si el vendedor siente que puede ganar más, va a presionar al alza el precio. O sea, siempre que estemos en una situación de escasez, el vendedor, le decimos que es un mercado de oferentes. El vendedor sabe que puede subir el precio porque hay demanda insatisfecha. Al contrario, si el comprador siente que puede ganar más, va a presionar el precio a la baja. Típicamente, cuando hay excedentes, el consumidor sabe que puede aspirar a un precio menor porque hay muchísima oferta y hay unos oferentes que entonces están compitiendo con otros tratando de bajar ese precio, ¿ok? Entonces, en ese sentido, los mercados jóvenes y el mecanismo de mercado genera estas dos cosas maravillosas que están aquí. El equilibrio y la eficiencia. El equilibrio es aquella situación en la que los individuos no pueden mejorar haciendo algo diferente. O sea, en la situación que está en ese momento, está todo en equilibrio. Generalmente uno cuando dice, no está en equilibrio, es porque dice, está bien, no hay sobresalto, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Un poco esa es la idea aquí. ¿Quién es la variable que va a generar los sobresaltos? El precio. Si estamos en equilibrio, el nivel de precios está cercano a un nivel determinado, no anda saltando para allá y para acá. El equilibrio lleva a la eficiencia porque no hay oportunidades desaprovechadas, ya que los individuos, buscando mejorar, utilizan los recursos de forma apropiada. Lo que quiere decir esto, jóvenes, es que tenemos ese precio de equilibrio y como yo como comprador no puedo alterar ese precio, pues yo simplemente pues tomo las decisiones dependiendo de mis gustos. Y sobre todo el lado del vendedor, que es el más importante, yo como vendedor, como no puedo alterar el precio, lo que hago es competir con las otras personas, con los otros empresarios, vía costos. Lo que trato es conseguir mejores productos, lo que trato es alcanzar otras tecnologías o conseguir menos precios de los insumos, todo lo que me permita mejorar la competitividad. Entonces, por eso es que ustedes ven que en un sistema capitalista se genera mucha prosperidad, porque hay una persona que está todo el tiempo innovando, tratando de conseguir la mejor forma de llegarle a los demandantes y captar a esos demandantes hacia su mercado, y porque por supuesto eso significa que ese demandante va a poder obtener una ganancia, ¿ok? Entonces, siempre que estemos en un mercado operando estas fuerzas, vamos a llegar a un nivel de equilibrio y ese nivel de equilibrio genera un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿ok? Otra cosa importante es entender que si ha ocurrido algo en el mercado que ha cambiado la dinámica, como se relaciona la demanda y la oferta con los precios, vamos a estar en una nueva y diferente situación de equilibrio, ¿ok? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este caso que les tengo aquí? En este caso que les tengo aquí, había un primer equilibrio en D1 y O1, es decir, en la demanda 1 y en la oferta 1, en la cual
la cantidad de equilibrio era 8.000 y el precio de equilibrio era 250. Allí logramos el equilibrio y la eficiencia. Pero resulta que hubo un evento que perturbó el mercado. Hubo un evento en el cual un jugador de alta categoría, supongamos Messi, dice que esta es su última temporada y replanteó todo el sistema de equilibrio que había. En el caso de la demanda, generó un aumento de toda la curva, porque resulta que hay muchas más personas dispuestas ahora a comprar una entrada para ir a ver jugar por última vez a Messi. Eso en la gráfica se trata de la siguiente manera. Hay un desplazamiento de la demanda desde su 1 hacia de su 2. De hecho, uno le pone estas flechitas para indicar que hubo un desplazamiento. Fíjense, en esta curva aumenta la cantidad demandada. Aquí lo ven, no importa el precio, va a aumentar la cantidad demandada. ¿Sí? Pero resulta que también hay un desplazamiento de la oferta, porque algunos de estos revendedores dicen, cónchale, no me quiero perder el partido de Messi, y entonces utilizan su entrada, y aquí lo pondríamos como una disminución de toda la oferta, como un desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda, y entonces, ¿dónde queda el nuevo punto de equilibrio? Donde la nueva curva de demanda, identificada como de sub 2, se coincide con la nueva curva de oferta, identificada como de sub 2, y fíjense que esto ocurre a un nuevo nivel de precios más alto que el precio anterior, y hay una mayor cantidad de entradas revendidas, ¿ok? Entonces, esa es la forma como opera el mecanismo de mercado. Repito, esto es una cosa que funciona, que se aplica para la mayoría de los bienes, y es lo que hace que se crea tanto en las fuerzas del mercado. ¿Ok? Siempre lo sensato en cualquier negocio es fomentar la competitividad. Si no se puede fomentar la competitividad, pues obviamente entonces el Estado tiene que intervenir para equilibrar las cargas. Pero en principio, esta es la mejor opción que vamos a conseguir, porque créanme que es mucho más difícil que un gobierno, que un Estado la pegue en cuál es el precio de equilibrio y además sea capaz de percibir cuando las situaciones cambian. Es mucho más difícil. Termina colocando precios muy por debajo del precio de equilibrio y generando escasez y mercados paralelos. Eso es típico de cuando un gobierno quiere tratar de hacer controles de precios. Y los controles de precios lo que terminan generando siempre es una oferta escasa, que el demandante no consiga el producto en las cantidades que lo desea. ¿Ok? Entonces, bueno, no es sacrosanto el mercado. El mercado tiene algunas fallas, ¿sí? Ese mercado puede fallar, y cuando ese mercado falla, pues entonces se entiende que tiene que haber un árbitro aparte que trate de equilibrar las cargas. Entonces, ¿cuándo falla el mecanismo del mercado? El mecanismo del mercado falla cuando los mercados no son competitivos, es decir, cuando hay oligopolios o oligopsonios. Oligopsonios es que haya pocos demandantes y oligopolios es que haya poco oferentes, ¿sí? Entonces, si del lado de los consumidores o del lado de los productores existe la posibilidad de influir sobre el precio y ampliar su ganancia en detrimento del otro, la asignación no es eficiente. Entonces, por eso es que ustedes ven tantas leyes antimonopolio. Si han estado viendo las noticias económicas ahorita relacionadas con todo lo que es Facebook, Google y todas estas empresas, ven que los gobiernos están tratando de generar normativas que traten de disminuir el monopolio que tienen estas empresas sobre la parte de la Internet, porque además eso les da unas ventajas enormes a estas empresas, como que determinan perfil de consumidores y se los venden a quien más les interesa, ¿saben? Una serie de prácticas allí
entonces siempre ustedes van a ver al Estado combatiendo los oligopolios y los oligopsonios con normativa. Y es donde los abogados empiezan a establecer normativas que permitan tratar de evitar que uno de los dos grupos, bien sea el consumidor o bien sea el productor, saque provecho de su situación monopolística, ¿ok? Otra cosa que ocurre es que las acciones de los individuos pueden generar efectos colaterales en otros individuos que no sean beneficiosas. Eso se llama externalidades negativas. Y una externalidad negativa que es muy común es la contaminación. Generalmente ustedes no van a ver una empresa preocupada por el medio ambiente porque es un depredador que entonces está acabando con los recursos naturales de algún lugar o está contaminando las aguas, y no, eso no va a meter en su estructura de costos a menos que el Estado lo obligue a meter a meter esos costos o le cobre por esos costos, y eso va a hacer que al aumentar sus costos él trate de contaminar menos o genere alguna acción que evite que compense el tema de la contaminación en aquellos aspectos en los que no se puede evitar. Por ejemplo, si es una empresa que trabaja con el papel, que esa empresa paralelamente cultive otros árboles para que haya sostenibilidad en la producción del papel y en la propia naturaleza en el futuro, ¿sí? Finalmente, tenemos que hay unos bienes que por su naturaleza al mercado no le es rentable producir, y eso lo vamos a explicar mucho mejor después. Pero por ahorita es fácil entender que, por ejemplo, la salud no es un negocio tan rentable, la educación no es un negocio tan rentable, entonces no hay la suficiente oferta con respecto a la demanda y el Estado asume esas actividades. Eso lo vamos a llamar bienes públicos, aquellos bienes que produce el Estado para que los pueda disfrutar las personas. Él no está allí inspirado en la ganancia, sino en poder proveer a esa sociedad de ese bien, porque ese bien es considerado esencial. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien está conmigo? Voy a chequear. Sí, hay 15 personas conmigo, tan bellos. Se los agradezco un montón, ¿no? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Qué reflexiones pueden tener de esto? ¿Qué piensan del mecanismo del mercado que nosotros los economistas defendemos tan apasionadamente? Profe, yo quería preguntarle sobre este tema que está siendo reciente de que están a punto de poner cajeros automáticos donde se piensa dispensar dólares y, o sea, el gobierno de alguna manera u otra está tratando de compensar el desfalco que hicieron, tratando de abrir la entrada de dólares. Pero hasta lo que tengo entendido, se supone que así como cuando uno agarra y con su moneda nacional abusa de la impresión de billetes, sin que eso esté respaldado por una producción, entonces provoca una situación de escasez. ¿No podría suceder lo mismo en el caso de los dólares si entran demasiados dólares o una cantidad ¿De verdad tú considerable? crees que entren demasiados dólares? Ojalá, pero ¿tú crees que entren demasiados dólares? Contéstame sin problema, no tenemos nada, no tenemos ninguna aprensión aquí. Fíjense, lo vamos a ver cuando entendamos la macroeconomía, y eso es importante. El dinero existe en esencia, jóvenes, porque se intercambia por otros bienes y servicios, ¿sí? El dinero es una mercancía común que ofrece unas facilidades tremendas para ser intercambiado por otros bienes y servicios. De hecho, el precio, la definición de precio, es que es una relación de intercambio de dinero por un bien, ¿sí? Por ejemplo, el precio yo siempre pongo el precio de un café porque, bueno, a mí me gusta mucho el café. Una taza de café en una panadería cuesta 250.000, 350.000 bolívares. ¿Qué es eso? Eso es que usted tiene que dar 350.000 bolívares para que le vendan una taza de café, ¿ok? Los gobiernos
cuando tiene un control de la cantidad de dinero en la economía, eso le genera unos beneficios muy importantes que los vamos a ver cuando veamos la parte macroeconómica. Por eso es que los estados tienden a crear su propia moneda, ¿sí? Porque eso les permite hacer los intercambios sin mayores limitaciones. En este caso, ¿qué ha ocurrido? La moneda de este país, que se llama el bolívar, ha perdido dramáticamente su valor por un manejo irresponsable del Banco Central y del gobierno, ¿verdad? Y entonces resulta que la gente no quiere esa moneda, porque resulta que el dinero tiene que servir como depósito de valor, o sea, tiene que conservar su valor y para eso no tiene que haber inflación. Entonces, como no hay inflación, sino hiperinflación, es decir, un crecimiento desbordado de los precios, eso significa que yo cada vez tengo que dar más y más bolívares por esa taza de café. Entonces yo digo, no, el productor es el primero que dice, mira, cuando yo voy a agarrar este poco de bolívares y voy a tratar de producir otra taza de café, no me alcanza. Entonces, los agentes económicos, que son personas muy intuitivas, dicen, tenemos que irnos a otra moneda, ¿ok? Porque esta a otra mercancía que nos permita los intercambios. Entonces, nos hemos ido al dólar, ¿verdad? Puede estar un gobierno que combata eso y que lo haga muy difícil y muy costoso, o puede haber un gobierno que diga, bueno, me voy a hacer el loco y voy a dejar que eso ocurra. Eso es lo que ha pasado aquí, ¿sí? El gobierno se ha hecho el loco y ha dejado, permitió que haya libre convertibilidad de dólares, que lo que significa es que usted puede ir a una mesa de cambio y cambiar bolívares y dólares, pero se supone que usted hace esas transacciones es para comprar y vender bienes en el extranjero, no para hacerlo internamente. Pero ok, dice no, como tenemos este problema con el bolívar, pero yo necesito los bolívares, entre otras cosas, para poderle pagar a los empleados públicos en bolívares, ¿sí? Que es la moneda que yo imprimo, que yo produzco, entonces yo dejo que circulen las dos. Una de facto no es legal que circule el bolívar para hacer las transacciones, sino que simplemente en la práctica está ocurriendo. Entonces, lo que ha tratado la banca es decir, oye, mira, nosotros teníamos un sistema financiero que era, no sé, 10, 15 veces el tamaño que es ahorita. En estos bancos chiquitos que hay ahorita, hay un montón de gente que está recibiendo dólares como Farmatodo o cualquier este negocio y dice, mira, estos dólares yo no los puedo tener en el colchón, yo necesito guardarlos en algún lado. Entonces, el gobierno le dice, bueno, no importa, yo le voy a permitir que usted abra unas cuentas y que pueda tener ese dinero ahí como custodio. Custodio es, yo le cuido el dinero. Usted quiere dinero, se lo doy. Usted quiere traerme dinero, se lo recibo. Pero la banca llega un momento que dice, mira, necesitamos hacer transacciones con esto, necesitamos poder moverlo, que sea permitido las transacciones de unas personas con otras. Y el Estado entonces entra en ese sí y ese no porque quiere y no quiere. Y entonces la última trastada que hizo fue que le dijo a los bancos, sí los voy a dejar hacer operaciones entre ustedes, sí los voy a dejar que puedan tener relaciones ustedes con sus corresponsales en el exterior, porque los bancos privados son los únicos que pueden hacer transacciones con bancos extranjeros, los bancos nacionales están sancionados, y entonces la banca se estaba preparando para eso. Pero cuando el Estado se dio cuenta que eso ya estaba casi listo y que entonces eso iba a hacer que el dólar se impusiera mucho más, entonces arrugó y salió esa famosa resolución en la cual dice, no, mira, espérate, aquí en Venezuela no está permitido hacer transacciones en dólares y no está permitido hacer, o sea, que una persona pase de su cuenta aquí en Venezuela, de una cuenta del mercantil a una cuenta del provincial, cuentas en dólares, y por supuesto no está permitido que haya cajeros automáticos, ¿ok? Entonces, bueno, está esa discusión allí, porque siempre habrá alguien dentro del gobierno que le convenga que existan los cajeros automáticos. El punto es que cuando tú tienes la moneda de otro país, tú no produces esa moneda, sino que esa moneda la produce el Banco Central de ese país, en este caso, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y la Reserva Federal de los Estados Unidos no está interviniendo en este proceso. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos no te va a venir a ti a surtir de dólares porque él no tiene ninguna obligación contigo. Entonces, tienen que entrar esos dólares para que pueda haber un intercambio con esos dólares. Eso siempre va a estar limitado. Fíjate, todo lo que se ha restringido la oferta de dólares ahorita por el tema de la pandemia. Porque una de las cosas que permitía esos flujos de dólares era la gente que viajaba y traía dólares, ¿sí? Ahorita pasa el fenómeno que todo el mundo quiere dólares y además quiere el pago exacto, pero nadie está ni ofreciéndote el cambio ni ofreciéndote los dólares, ¿sí? Entonces, eso va a generar
que las transacciones sean mucho más limitadas, jóvenes. Solo una economía que era de este tamaño y cada vez se pone más chiquitica, ¿sí? Después vamos a ver todo eso, el tamaño del PIB, cómo es el tamaño de la economía, y como en el caso de Venezuela, el PIB de ahorita es el 25% del tamaño del PIB que teníamos en el año 2014, ¿ok? O sea, es decir, tenemos 7 años con una economía que cada vez se hace más chiquita. Ahí tú ves cómo entonces circula los dólares que se consiguen en el circuito económico, pero eso es un tamaño chiquitico. La gente dice, oh, ahora las transacciones del 70% son en dólares, sí, pero son montos muy limitados, muy pequeños, sí, y que no te van a generar nunca una proyección de crecimiento económico como la que tú necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si con tantos elementos, porque es que no era fácil responderte tan directo, logré dar bien la idea, pero repito, las ofertas de dinero en una economía tienen que ver con el dinero que circula en esa economía vía efectivo o vía depósitos. El dinero existe porque se intercambia por otros bienes y servicios, y en ese sentido es importantísimo contar con una moneda local. Y eso, por ejemplo, es lo que le pasó a los griegos. Los griegos tenían una tremenda crisis y llegó un momento que se quedaron secos de euros. Y entonces la gente iba al cajero a sacar su euro y no tenía cómo sacar sus euros, porque él tenía una cuenta que decía que tenía 500 euros, pero en la economía se había disminuido de tal manera la oferta de euros que él no podía ir y retirar sus euros, ¿sí? O sea, el dinero es una mercancía como cualquier otra mercancía, y el hecho de que nosotros estemos usando una moneda que no es nuestra hace que sea muy limitado la disponibilidad de ese dinero para hacer las transacciones, ¿sí? No ocurre un efecto de crecimiento vía electrónica que ocurre cuando la moneda es nacional, ¿ok? Bueno, Ajá, no, profe, pero y más concretamente, pero ¿qué piensa que va a pasar con el precio de los productos que ahora se venden en dólares con al aumentar ese flujo mi de amor, entrada de hay gente que dólares de dice, alguna manera? wow, aquí ¿O en no va a Venezuela, aumentar o qué va a pasar? aquí hay gente que dice, wow, aquí en Venezuela aumenta la inflación en bolívares, en dólares. Aquí va, mientras haya este desorden fiscal y haya esta presión sobre los precios, eso va a hacer que no importa la moneda que usted escoja para hacer los intercambios, todas le van a generar un aumento de precio, todas. Sea dólares, sea euros, sea... en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, la mercancía que se utilizaba como dinero eran los cigarrillos, ¿sí? Los cigarrillos eran los que se intercambiaban por el resto de las mercancías. Si hay poquitos cigarrillos y hay muchísimas necesidades, va a aumentar la cantidad de cigarrillos que hay que dar por cada unidad. Y así pasa en cualquier economía. Aquí, mientras usted no resuelva el problema fiscal, mientras usted no resuelva la emisión tan dramática que hace el dinero, que aumenta la cantidad de dinero sin que haya respaldo en la producción, porque al final el equilibrio está allí, jóvenes, en que la cantidad de dinero tiene que crecer al ritmo que crece la cantidad de bienes y servicios. Si no es así, no importa la moneda que sea, usted siempre se va a enfrentar a aumento de precios, ¿sí? Sí, exacto, esa era mi pregunta. Exacto. Exactamente, eso era lo que No se preocupen que todo quería. eso lo vamos a ir afinando poco a poco. Aquí dice que 1 minuto. Mil gracias por acompañarme hasta esta hora. Yo sé que tienen clase ahorita, así que un abrazo grande, ¿sí? Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos la semana que viene o por WhatsApp. Gracias, profe. Chao. Chao.